¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludamos con mucho gusto este día, esperando que sea un día fructífero, que sea un día exitoso. Y bueno, pues aquí en las entrevistas, los lunes y miércoles de entrevista, tenemos el día de hoy, estamos de manteles largos con un referente en la parte de seguridad privada, que sin duda todos ustedes lo conocen, a mi querido Francisco Javier Fernández Soto, a quien le doy la bienvenida. Mi querido Francisco Javier, mi querido Javier, yo te digo Javier, hombre, Sí, que es lo malo de los dos nombres. Javi me dicen muchos por ahí. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que pues andas para arriba y para abajo, que en Guadalajara, en la Ciudad de México. Entonces, de verdad, aprecio mucho el que nos hayas regalado este tiempo para compartir un poco de tu experiencia de vida, esta parte humana que muchos desconocemos. Bienvenido, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a VIP y a ti, Víctor, por tu invitación, por pensar en que yo pudiera participar en esto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Pues bienvenido a este podcast. Y bueno, como es costumbre, lo primero que vamos a hacer es leer su historial de Francisco Javier Fernández Soto, más conocido como Javier Soto. Y bueno, es importante que sepan su trayectoria porque al decir el referente, ustedes saben que hemos estado trayendo los líderes de cada ramo. Y bueno, pues uno de los grandes referentes es mi querido estimado Javier, quien cuenta con más de 36 años de experiencia en el área de tecnología e ingeniería, trabajando para empresas líderes en el medio, enfocado a diseño, implementación y desarrollo de sistemas de seguridad, así como planeación estratégica de ventas y procesos de administración de recursos. A lo largo del tiempo ha instalado manteniendo y asesorando a cientos de clientes en cómo proteger sus edificaciones en todo tipo. Es decir, él es referente en cuanto a edificios inteligentes, porque van a escuchar algunas palabras técnicas, pero quien sale y nace en esta área de edificios inteligentes es Francisco Javier, y ahora ha diversificado sus servicios, sus sistemas, en amén de unir mayor tecnología para brindar mejores servicios. Bueno, ha asesorado a cientos de clientes cómo proteger edificaciones de todo tipo, reduciendo riesgos y apoyando a la productividad de sus negocios. Es socio director de SECOM, que es la empresa que pues la conocemos, sabemos que tenemos algún problema, sabemos que es con SECOM, y el buen Javier que nos va a ayudar. Es una empresa de SA, de CB, y bajo su dirección y gestión se ha conformado un equipo de personal altamente calificado, honesto y preocupado por contribuir con lo mejor de cada uno de ellos en el mercado de seguridad. Esto con soluciones profesionales a medida de las necesidades de los clientes, que es un punto muy importante, en áreas tan críticas como las denominadas instalaciones estratégicas o de alta seguridad. Se oferta desde la consultoría de riesgos, la ingeniería de detalle de proyectos, de ejecución de los mismos y el servicio postventa. Todo ello soportado por la red de asociados especialistas en todos los ramos que se presentan en los retos para solucionar, desarrollando proyectos ajustados a cada necesidad de manera eficaz y profesional. Cabe destacar que bajo su dirección en SECOM se ha posicionado dentro de los primeros 26 lugares de los top 100 integradores con más reconocimiento, no nada más en México, sino también en Latinoamérica, publicado en la revista Ventas de Seguridad en los últimos 3 años. Por eso hablo que es un referente y es uno de los líderes en este ramo, aparte de un buen amigo. Su preparación profesional: él es ingeniero mecánico eléctrico por parte de la Universidad La Salle, de la generación 84-89, lasallista. Tiene el diplomado en desarrollo de empresas de seguridad exitosas y sustentables por parte de la Universidad Panamericana, esto recientemente en el 2021, que habla de su constante capacitación.
Tiene el diplomado Liderazgo y Gerencia Integral en Seguridad de la UDELAP, es correcto. Jenkins en el año 2019 y el programa en Dirección de Seguridad de Empresas por parte de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en el año 2004 en materia de inteligencia corporativa. Cuenta con el diplomado en calidad total por parte del ITEM de Campus Ciudad de México. Esto lo tomó desde el año 1991. Su experiencia laboral va de la actualidad, que es SECOM. Ha estado en NTI, asesoría contable y diseño de programas empresariales, el cual fue el director general. Trabajó también en Schneider Electric de México, en lo que es la parte de Building Automatization, Business Development and Manager. Human Factor, el código empresarial SDSB, que también fue el director general. En Telefónica, Ingeniería de Seguridad como gerente general. En Johnson Controls, grandes corporativos, en el cual fue el gerente de ventas del mercado inmobiliario. Estuvo también en Banco BCH como subdirector de equipamiento e informática regional y también en Thomson Tubes Components de México como gerente de calidad de ingeniería, al igual que servicios de administración de Secorfi en Banamex como ingeniero de comunicaciones y servicios. Ya me escuché como Peña Nieto, el Mr. Infrastructure, ¿no? Perdón. Sus puestos asociados: ha sido secretario ejecutivo de la NFPA, del capítulo México. Esto pues es donde más activo lo estamos viendo en el año 2021 a la fecha. Fue vicepresidente de Seguridad por México en noviembre de 2020, que por ahí está nuestra queridísima amiga Perla Sin Pretextos, a quien le mando un saludo a la maestra, muy afectuoso. Es miembro fundador de ASUME, que es, como ustedes saben, la agrupación de seguridad unidas por un México estable, ocupando el puesto de subcoordinador durante la gestión de Mario Espinosa, a quien también le mandamos un fuerte saludo. Saludos, mi querido Mario. Esperamos verte pronto y tenerte nuevamente por acá cuando tú lo decidas. Es miembro del comité consultivo de ALAS International del capítulo 214-A a la fecha. Fue presidente de ALAS Capítulo México, vicepresidente del sector especiales de AMERIC, que es la Asociación Mexicana de Empresas del ramo de instalaciones para la construcción, durante el año 2009 al 2011. Fue también socio activo de ASIS Capítulo México en el año 2004 y socio desde el año 2004, que es también de las personas muy, muy activas, participativas y que suman y respetadas, por supuesto. En conferencias hablamos de las impartidas. Las que imparto, sí. Es el ROSI, que es Retorno de la Inversión en Seguridad. Esto lo hizo en Expo Chac, en The Construction Summit y ALAS International Comité México. También da los cursos o las conferencias del C5, que son los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Contacto Ciudadano en Coparmex Hidalgo. Ha dado conferencias en jornadas de escuelas seguras en el Congreso de ASIS 2017, que fue una gran iniciativa, sí, con una muy buena respuesta, de verdad. Ojalá que lo retomen, que vale mucho la pena. También llevó el módulo 4 del diplomado del IMEI, que desde el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente AC, en donde dio lo que es la parte de seguridad operativa y gestión de riesgos. De igual forma, seguridad pluridimensional y su impacto en la sociedad con el cambio de presidencia de ASIS Península. Es correcto. De sus cursos que ha tomado, y perdón que mencione todo, pero es su historia de vida, es lo que se ha preparado y por qué al día de hoy es un referente en esta materia. De los cursos especiales, tiene el de seguridad industrial, hotelera, plantas automotrices, bancos, industria farmacéutica, parques industriales, centrales de monitoreo, industria manufacturera, plataformas marítimas, aeropuertos, casas de empeño y servicios prendarios. Estuvo esto en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad Privada, Casinos y Centros de Entretenimiento
vean cómo se va abriendo la cantidad de servicios y de preparación, de dónde viene. Viene por parte de lo que es el BIN, amenaza activa y prevención de crisis y supervivencia, que lo tomó en el año 2021. También en ASIS Internacional, factores de repercusión y programas en centros educativos. También en Ala Smith 360, consciente diferentes temas durante el Congreso del 2011 al 2020. En ASIS International, LAC ASIS Security Tour del 2020 a la fecha, bueno, del año 2011 al 2020. También el curso de Protección Federal, Seguridad de Instalaciones Vitales del año 2020. El curso de la ciudad 2030. También las conferencias Live 360 por parte del AMRASI y CONAPSI, que significan, ¿qué es? AMRASI es una asociación que tiene que ver con temas de fuego. Ok, que es también lo tuyo. También el curso de transformación de digital Wi-Fi 6. En ALAS también el curso de ventas marketing estratégico. También la importancia de la seguridad en las infraestructuras críticas, que de hecho también acaban de ofrecer recientemente uno de ellos. Él lo estuvo tomando en el año 2020. En el Congreso virtual a las 360 también del 2020. Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID. Esto en el año 2020, es decir, la actualización es parte de la vida de nuestro compañero. También técnicas simplificadas de conciencia situacional a través de AS3 Driving Training y SAE en el año 2020. Estrategia comercial para la industria de la seguridad, otro curso. Ministerio de Defensa de Israel, el tercer seminario de seguridad nacional. El HVAC Basics, que es Air Conditional Fundamentals, en el año 2021. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya han escuchado toda la preparación y la constante preparación que ha estado teniendo. Y bueno, pues mi querido Javier, hoy es momento de que nos compartas un poco de lo que es historia de vida, de dónde eres, esta parte humana que luego decimos, no, yo lo conozco, y dices, no, realmente desconocemos muchas cosas de los grandes ejecutivos de seguridad, de los grandes líderes de seguridad. Entonces, ¿por qué no comenzamos por el principio? ¿Dónde naciste? ¿De dónde viene tu familia? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo es que llegas a la seguridad? Adelante, mi querido Javier. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que me parece un ejercicio muy interesante el que haces, porque sí es cierto que no nos conocen en aspectos personales, y si ni siquiera son personales, la historia que tenemos atrás de esto, ¿sí? Porque hablar de 33 años de experiencia... Es una vida. Pues suena fácil, en ocasiones han de decir algunos, pero ¿cómo 33 años? Y Javier lo conozco bien y no tiene... ¿Cuántos años tiene? Pues el tema de los años luego lo platicamos, pero el punto es, bueno, yo nací en la Ciudad de México. Okay. Soy hijo de españoles, soy criollo. Mi padre era de Asturias, en el norte de España, de un pueblo de Villaviciosa, que si ustedes compran una botella de sidra española, ahí es donde se fabrica la sidra española, en Villaviciosa. Okay. Y mi madre es nacida en el País Vasco, pero hija de gallegos. Cuando es la Guerra Civil Española, mi abuelo decide emigrar hacia el norte de España, al País Vasco, y ahí es donde nace mi madre. Okay. Pues por temas de la guerra y demás, ¿sí? Yo vengo como les digo, de una familia de España. La verdad es que de muy chico no tengo mucho recuerdo, quizás por lo que viví, pero el tema de por qué viví es cuando yo tendría como 7 años, mis padres se separaron, se divorciaron. En aquellos tiempos no era muy bien visto, y menos en la colonia española, o sea, era... Sí, así como diciendo, ¿qué les pasó? Como que penado, ahí va el hijo de los divorciados, y entonces fueron temas en su momento complicados, que según yo no me afectaron, pero después a través de los años te vas dando cuenta de que sí
es parte de tu historia y es parte de tu vida, ¿no? Y de tu formación, por esa parte social, ¿no? Que muchas veces somos muy tendenciosos a juzgar. Te lo digo porque yo también vengo de padres divorciados en donde, pues el día del padre dices, híjole, si yo estaba con mi mamá, dices, ¿qué voy a hacer? Y pues no falta el niño que diga, pues no tiene papá, ¿no? Que se Así burla. es. Pero es parte de la historia, te escucho. Como a los 7 años, mis papás pues, tienen el último encuentro fuerte. Por desgracia, yo fui el causante de ese encuentro fuerte. Y no vuelvo a ver a mi papá. O sea, desde los 7 años yo no volví a ver a mi papá. Cuando yo tenía como 14 años, o sea, lo teníamos monitoreado porque mi mamá estaba viendo lo de los abogados y los divorcios y demás, y pues me entero que se muere, o sea, que muere mi papá. Entonces, yo de los 7 años que regresé con mi papá, porque estuve con él un tiempo, y regreso con mi mamá, pues te puedo decir que tuve muchas muy buenas experiencias en el sentido de que sí fui de jugar bote pateado en la calle, tochito, andar en bicicleta, la avalancha. Trompo. La verdad es que todo eso lo disfruté muchísimo como niño, pero el tema económico era un tema importante porque vivíamos con mis abuelos, en casa de mis abuelos, pero mi mamá, o sea, mi abuelo nos mantenía en el sentido de pues, casa, luz, agua, esas cosas, pero pues, lo demás lo proveía mi mamá, que además no había tenido grandes estudios, entonces... ¿En qué colonia estaban? Eso fue en, así lo decía yo de chiste, pero en las lomas del Chiquihuite. Ok. Era el Pedregal de Zacatenco. Ok, de acuerdo. Era el norte de la ciudad, allá por Lindavista. Sí, sí. Y te digo, mientras mi abuelo nos apoyaba en esos sentidos, mi mamá, pues, colegiaturas, la pasamos en algún momento mal en el tema económico. O sea, yo llegó un momento en que, pues, tenía mi uniforme de la escuela, pero era de lunes a viernes era el uniforme de la escuela y para los domingos o sábados y domingos tenía pues otro pantalón y otro par de zapatos. O sea, Sí, no como era más. Antes, ¿no? Decir, esos son los domingueros, ¿no? O sea, no había de otra, no, o sea, es parte de lo que me formó para muchas cosas. Y en esos, te puedo hablar de los 7 a los 14 años, que disfruté el bote pateado, la avalancha, esto, el otro. Pues yo siempre buscaba la manera de tener algo de dinero en la bolsa. Entonces había un taller de hojalatería y pintura al lado de mi casa y a mí me gusta, soy muy inquieto y me gusta hacer muchas cosas, restaurar cosas, desarmar cosas y luego volverlas a armar y demás. Entonces el maestro del taller me contrataba para desarmar coches que iban a restaurar y luego para armarlos, pero era muy padre porque pues, mi primer coche que desarmé y luego volví a armar era un MG50. ¿Qué edad tenías? Tendría yo 9, 10 años. Wow. Pero yo era muy cuidadoso, entonces eso le gustaba al ojalatero de al lado, Ajá. ¿sí? Independientemente de que en mi casa había pleitos, porque cómo se la pasa en el taller de aquí al lado y que va a aprender puras palabrotas y puras cosas, pero bueno, era parte del aprendizaje, ¿no? Sin embargo, eso me daba que yo siempre tenía para mis Twinkies, para mis gancitos, o sea, sin tener que pedirle a mi mamá que me diera para eso, ¿sí? Te digo, siempre fui muy inquieto, pero fui sacando todo esto adelante y como a los 14 años nos juntamos mi mamá, mi hermana y yo dijimos, bueno, ¿qué hacemos para salir de estar con mi abuelo? Digo, era muy padre, mi abuelo fue para mí un referente en la historia, o sea, mucho de lo que soy, lo soy porque lo tomé de él, o sea, Sí. mi abuelo era un tipo muy respetado y muy querido donde fuera, o sea, a la fecha me siguen preguntando, oye, si de tu abuelo, ¿qué fue, no? Entonces, eso es muy, o sea, muy agradable, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, de mi padre no lo puedo decir, porque pues de mi padre nadie me pregunta, ¿no? Uh-huh. Pero mi abuelo fue un referente en mi vida, la verdad, en muchos sentidos, pero pues había que cortar el cordón umbilical. ¿Tú le viviste siempre lo del acento español o porque eso luego no se les quita o sí? Pero no era tanto eso. Mi abuelo, como te digo, era gallego. Ajá. Entonces, en mi casa, mi abuela y mi abuelo hablaban en gallego. Entonces, yo entiendo perfectamente bien el gallego. No lo hablo, porque no lo practico, pero entiendo el gallego. Y es un dialecto, a final de cuentas, ¿sí? Pero el tono, pues bueno, nunca se les termina de quitar, y menos cuando van a España. Mi abuelo iba cada año a España a ver sus tierras y sus pueblos
Entonces, cuando regresaba otra vez con el acento español. Pero mi abuelo de por sí era muy callado y cuando te contaba anécdotas era de sentarte en la mesa, cuando él se ponía a contar una anécdota, y ahí estábamos todos oyéndolo durante horas porque eran unas historias padrísimas. Mi abuelo conoció el país, mi abuelo es afilador, era afilador de oficio. Y conoció todo el país con su rueda de afilar, caminando por toda la República, afilando tijeras, cuchillos, vendiendo navajas, paraguas, esto, el otro. Y de ahí viene el tema que a donde yo iba, como a los 14 años, mi mamá negocia con mi abuelo el negocio que él tenía, que es una paraguería que está en Ribera de San Cosme, junto a Boca del Río. Actualmente todavía existe, ya no es de mi familia, bueno, sí porque es de la familia, pero no es de mi mamá o mía. Y ahí aprendí el oficio de afilador paragüero. Entonces yo sé arreglar paraguas y yo sé afilar tijeras, alicates, cuchillos, herramienta y demás. Durante los 14 a los 20 y algo de años, pues mi función en el acuerdo que hicimos mi mamá, mi hermana y yo, era ver por el negocio los días y las horas que yo podía, porque lo primero era la escuela. Sí. Y mi hermana era la encargada de la comida y la limpieza de la casa, y mi mamá, pues de todo lo demás, que era la coordinación de las tres cosas, porque pues para comprar la comida había que dar dinero, sí, claro. O sea, era un acuerdo, un trabajo en equipo que me pareció muy interesante, porque además, pues ahí ya tenía yo una responsabilidad, a final de cuentas. Entonces, para mí no había sábados, porque los sábados yo abría el negocio y yo cerraba el negocio, entonces me invitaban a comida así, no hay comida. O sea, no. De vez en cuando sí me decía mi mamá, vete a esa comida y yo voy al negocio, ¿no? Pero desde ver compras, todo lo del negocio lo veía yo. Y en aquellos tiempos era muy interesante porque sí se vendían muchos paraguas. ¿Por qué se vendían muchos paraguas? Porque los paraguas eran importados y no había en ese tiempo los paraguas que sales hoy en día, sales chinos del metro y te lo venden en 50 pesos. O sea, eso pues la verdad se oye feo, como dices tú, en el francés se oye feo, pues son chinaderas. Esas son cosas que te cuestan 50 pesos, lo abres, desechables, se te rompe y lo tiras. Cuando yo te estoy hablando de que hay paraguas ingleses, alemanes e italianos, sobre todo ingleses y alemanes son los más de mejor calidad, pues que hoy en día en una tienda de antigüedades te ofrecen un dineral por uno de ellos, ¿no? Entonces, esos paraguas son los que vale la pena arreglar. Uno de 50 pesos, pues si vas y te cobro 50 pesos por arreglo, pues lo tiras y te compras otro nuevo. ¿Qué eran? ¿De madera? Bueno, llegó a haber paraguas con la barra de madera, pero no, yo te estoy hablando de paraguas. Por ejemplo, los ingleses son muy delicados porque son tan delgaditas desde la barra y las varillas y la tela que cabe en la funda de un bastón. O sea, hay paraguas bastón. Yo tengo uno que reparé con mis manos, ahí estando en el negocio, de ir buscando varilla por varilla y pieza por pieza, lo restauré completo, lo tengo guardado en mi closet y de veras, hay gente que me ofrece mucho dinero por él, por el valor que puede tener ante un coleccionista, ¿sí? Ajá, sí, no, sí. Digo, hay coleccionistas de todo, pero seguro también los hay de paraguas, eso es un hecho. Entonces soy afilador paragüero de oficio, gracias a mi abuelo, ¿sí? Él me enseñó todo eso. Y me enseñó otras muchas cosas. Por ejemplo, la única vez que yo recuerdo que me dolió que mi abuelo intentara darme un golpe fue un día que le falló, pero me quiso dar una patada así y vete por allá, escuincle. Y ese intento de hacer eso me llegó al alma porque mi abuelo no era así. O sea, le tuve que haber sacado de quicio. Eso es un hecho. Hiciste, ¿no? Entonces, el punto es, cuando pasa todo esto, nos vamos a vivir a Antonio Caso Insurgentes. Okay. Ahí por donde está la estación de bomberos, para que lo ubiquen. Sí, donde estaba el Lobombo que se quemó. No, de hecho, donde estaba el Lobombo, antes de ser el Lobombo, ahí guardaba yo mi coche. Era una pensión. Entonces nos fuimos a vivir por ahí. Entonces yo iba a Lindavista todos los días y regresaba, y te digo, yo siempre fui biznero, entonces en esos tiempos vendía autoestéreos, bocinas, equipos de sonido, la famosa Sony Trinitron. O sea, yo te vendía fayuca, si quieres verlo así, yo te vendía fayuca, ¿sí? Y aparte le cobraba a los amigos que vivían por ese rumbo, pues por llevarlos, bueno, no cobraba, pero les pedía la ayuda para la gasolina. Entonces, pues era una forma de
moverme, de no pedir dinero en casa, pero tener siempre dinero, ¿sí? Algo que tengo, que hasta la fecha siempre traigo un billete guardado por si las cosas. Entonces siempre traía yo algo guardado en la bolsa. Eres de los míos. Yo también. Siempre hay que tener eso. De ahí, pues estudié el tema de la escuela fue otro tema, por el tema de mis papás, tuve que andar de escuela en las primarias, pero terminé estudiando en el Francés Hidalgo, luego en el Tepeyac de Lindavista. Ahí terminó mi prepa, me voy ahí a La Salle, que por cierto está cumpliendo 60 años en estos días. O sea, felicidades. Es realmente, para mí fue un gusto estudiar ahí. Estaba muy de moda el que trabajaras y estudiaras. O sea, los que estudiábamos en La Salle éramos gente de clase media, se puede decir, donde pues había que hacerle de todo para sacar adelante las cosas. Estudié ahí ingeniería electrónica, como bien lo dices. Y ahí también vendía yo estéreos, ecualizadores y demás, pero pues mi aparador era mi coche. Ok. O sea, la verdad es que yo cada semana le cambiaba el último de Kenwood o de Alpine, lo traía yo, y además de ahí, de oírlo, la gente de La Salle, pues me compraba mi estéreo, ¿no? Y los instalaba yo y hacía todo el servicio, porque no era nada más vender el aparato, ¿no? Y bueno, pues biznero a final de cuentas, ¿no? O sea, para tener para el antro, para la gasolina, para ponerle, me gustan los coches para ponerle rines y llantas y achaparrarlo y todo eso que se usaba en aquel entonces. Sí. Fue como lo fui haciendo. Y voy a esto porque es cuando entro realmente al tema de la seguridad sin querer. Porque en La Salle, te digo, pues se robaban, de tiro por viaje te robaban el estéreo o el ecualizador o lo que fuera. O sea, te rompían el vidrio y demás. Y voy a dar con unas alarmas francesas, que eran de ultrasonido. Tenían, o sea, aparte de que el cofre y todo lo demás te lo detectaba, tenía unos microfonitos, un emisor y un receptor. Entonces, si rompías el vidrio y cruzabas con la mano, sonaba el coche. Entonces, me ve esto mi cuñado y me dice, oye, en el banco, en Banamex, que él trabajaba, te están dando unos coches muy buenos y la verdad es que tu sistema está muy padre, ¿no? Entonces, me presenta con el director de recursos humanos, que diga de recursos materiales, le enseño la alarma y me contrata 350 alarmas, o vete todos a ver. Entonces, empecé ahí en Banamex vendiendo alarmas para coches, pero con la instalación y con técnicos y vigilando que los técnicos lo hicieran bien, porque pues imagínate, te descomponen un coche de Banamex y yo cómo le hago, ¿no? Sí. Pero de ahí viene el tema de que pues el servicio social. Entonces, Banamex en esos tiempos era del gobierno. Y un día comenté con el director de recursos materiales que pues, necesitaba yo meterme a trabajar para hacer mi servicio social, y me dijo, pues hazlo aquí conmigo. Bueno, lo analizamos, lo vimos, y ya estando con él haciendo el servicio social como servicio social tal cual, me sale el tema de que pues hay un proyecto que a lo mejor puedes desarrollar. Y curiosamente, ya terminé mi servicio social, lo empecé a desarrollar como empleado ya de Banamex, y esa fue mi tesis de la universidad. Ok, ahí todavía no terminabas la carrera. No, estaba yo en noveno semestre de la carrera. Pero empiezo a hacer mi 10º semestre, que era la tesis, y la hago en Banamex. Me mandaron a Estados Unidos a ver el proyecto, a capacitarme, y lo desarrollé. Hice mi tesis, el único libro que he hecho en mi vida es mi tesis y no creo que vaya a ser otro más. La verdad es que no. Soy ingeniero, no soy escritor. Tuve experiencias muy raras con lo de la tesis, pero no sería muy largo contarlo. Sin embargo, termino mi tesis y la implemento. Entonces fue muy padre porque en el banco me pagaron la capacitación, el desarrollo de mi tesis y la implementación de mi tesis. Wow. Como empleado, pero aparte fue un proyecto que en aquel entonces costó más de $90,000. Eso es una super experiencia. Tenemos que mandar a una pausa para aquellos que nos están escuchando a través de Spotify. Conduzca con cuidado. Vamos a poner una pieza musical que esperemos que sea de su agrado, de los 80s, porque es la edad de la que más o menos todos estamos de acuerdo.
Y regresamos, no se vaya, mire qué interesante, ¿no? Yo creo que esta es la primera vez que escucho que una tesis se lleve de esa forma, ¿no? Y ya patrocinada, entonces, no se vaya, regresamos, conduzca con cuidado. Regresamos de inmediato. Pues bienvenidos, qué bueno que se quedaron con nosotros. Regresamos con nuestro estimado Javier, que nos está platicando una situación muy, muy particular. Platícanos cómo estuvo eso, hombre, que ya está patrocinio y todo. Eso es de las buenas ideas o de las grandes ideas, es como se puedan llegar a cristalizar, ¿no, mi querido Javier? Fue una experiencia muy interesante porque yo nunca fui un estudiante, y menos en la carrera. O sea, los primeros 4 semestres de mi carrera fueron para mí horribles. O sea, la ingeniería tal cual no era. Cuando entré a electrónica cambió mi vida. Okay. Pero los primeros años fueron muy sui generis. Y cuando hago mi examen profesional, que además fui de los primeros de la generación en sacar su examen profesional, fui el primero, de hecho, en mi generación, el examen más fácil que he tenido en mi vida es el examen profesional, porque yo hice todo. Yo hice el diseño, yo hice la instalación, yo sabía costos, sabía, o sea, todo. Y la verdad es que el examen más fácil que he hecho en mi vida ha sido el examen profesional, que no me pudieron dar mención honorífica porque mi promedio de ingeniería no era muy bueno, pero el examen fue bueno, la verdad. Tenía mucho tiempo en La Salle que no había un titulado de ingeniería electrónica, porque le tenían mucho miedo al director de la carrera. Era muy leonino en el cuate, en el examen. Okay. De ahí me invitan a participar en una empresa que hacía contratista, que hacía proyectos de eléctrica, sonido, comunicaciones, cajas IDFs, que son los sites de cómputo y demás, para Aurrera y Superama. Y con la idea, supuestamente, de que como venía yo de temas de alarmas y de cosas de esas, pues le hiciera yo la competencia a Alarmas Guardián, que era quien le llevaba toda la seguridad a todo el grupo Aurrera y a Superama, ¿no? La verdad es que yo no sabía de quién era esa empresa, ni quién era el dueño de esa empresa, pero pues ahora que lo sé, diría yo qué bueno que no me metí en eso. Y no me metí no porque no quisiera, porque sí sí renuncié en Banamex, me fui de contratista y aprendí muchísimas cosas ahí, porque hicimos, por ejemplo, Plaza Tepeyac, lo hicimos nosotros completo, y Plaza Tepeyac era donde era la Ford, ahí en Tepeyac. Sí, sí, claro. Y ahí pues es una Aurrera enorme. Entonces échate toda la iluminación, todos los contactos, todas las cajas de registradoras, o sea, todas las cajas de cobro, las lucecitas para las cajas, todo eso lo hacíamos nosotros. Wow. ¿Sí? Y fue muy interesante, pero pues ahí terminé diciendo bye bye, porque bueno, además no era una empresa, o sea, no era un tema serio. Yo estaba pues como encargado del dueño, pero no tenía yo seguro social, no tenía yo nada, ¿no? Y decido por cuestiones personales decir bye bye y empiezo a buscar trabajo, y un día llego a una entrevista a una planta de manufactura, y me dicen, si te contrato era un martes, me dice, si te contrato el jueves, el sábado te vas a Estados Unidos a vivir, o sea, a capacitación. Y pues yo la verdad es que les dije que sí. Y entonces, pues que me hablan el jueves, el viernes fui, firmé contrato, me dieron mis boletos de avión y pues agarra tus cosas. Me fui 4 meses a Marion, Indiana. Okay. Marion, Indiana está en Indiana, pero es un pueblo que no tiene nada. Lo más que tenía era un JCPenney. Okay. O sea, eso es lo que había, así como que hubiera algo, ¿no? Y me fui a una planta de RCA, de Thomson Tubes Components de México, de Thomson Consumer Electronics, franceses, eran los dueños de RCA, y me fui allá, yo no sabía ni a qué iba a hacer, y me fui allá a aprender cómo se hacían los cinescopios para televisión. Okay. Un Color Picture Tube, que pues es un bulbo, o sea, era el único bulbo en aquel entonces ya que existía en el mercado, ¿sí? Pues llego allá a Estados Unidos y me entrenan. Pues estuvo muy padre allá en el entrenamiento, todo era automatizado, todo era en inglés. La verdad es que ahí es donde te das cuenta de que según tú estudiaste inglés toda la vida, pero llegas allá y dices, ¿what? Estuve allá 4 meses, regreso a México
Y me dicen, pues bienvenido, éramos 3 ingenieros que habíamos ido en capacitación. Me dicen, fulanito en tal línea, o sea, en tal parte de la planta, fulanito en tal planta, y váyanse a la planta. Y aquí la planta era manual. Ups. O sea, era totalmente otro mundo, ¿sí? Entonces, como a los 4 meses de eso, nos llama el presidente de la compañía a su oficina y nos dice, acabo de correr al gerente de planta, al gerente de ingeniería y control de calidad, al gerente de y tú te quedas como gerente de planta, tú como gerente de control de calidad de ingeniería, que era mi caso, y tú te quedas como gerente de producción. Y los 3 así como que, perdón. Fue muy interesante ese trabajo porque después me mandaban llamar de Estados Unidos, conocí Francia, Brasil, Canadá, y Canadá me refiero, específicamente no digo lugares porque había plantas en Canadá de diferentes cosas que me mandaban llamar, o de Estados Unidos. En Francia sí fui directamente al corporativo de Thomson. En Brasil había una fábrica de cañones para el cinescopio, que era otra pieza independiente del cinescopio, pero aprendí muchas cosas en esos viajes. La verdad es que los viajes ilustran, como Sin bien duda. dicen por ahí, ¿no? Estaba yo joven y hacía yo muchas cosas. O sea, me mandaban a Indiana y de repente regresaba yo con un vuelo que no costaba más para la empresa, pero me regresaba por Nueva York y me estaba en Nueva York viernes, sábado y domingo. O sea, había que conocer, había que hacer cosas, ¿no? La verdad es que fue muy, muy, muy padre. Y de ahí me conoce el director de sistemas de Banco BCH, y me dice, o sea, yo me gustaría que trabajaras conmigo porque en la planta, a esa planta la certifiqué con ISO 9000. Ok. Que en el 92 eso era, o sea, fui la primera planta en Latinoamérica de Thomson que se certificó con ISO 9000 y yo era el director, el gerente de control de calidad, que además tuve que estudiar, yo no sabía de temas de control de calidad, tuve que estudiar el diplomado del Tecnológico Monterrey y estudiar, y entonces fue cuando entendí que la estadística servía para algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, fue un tema muy interesante. Entro a Banco Unión y en Banco BCH en aquel momento, y pues me dicen, lo primero que tienes que hacer es un inventario de lo que hay de sistemas en toda la República, y resulta que era sorprendente. En toda la República había 25 PCs y no sé cuántas maquinitas que eran con las que te daban tu recibo. O sea, el banco estaba en pañales. Lo acababa de comprar Cabal Peniche en aquel entonces. Entonces, entra el tema de, pues hay que automatizar el banco, o sea, tenemos que mejorar toda esa infraestructura. Y durante mi gestión compré un site de cómputo completo para el banco. Se metieron todos los equipos de sucursales. Compré más de 2,000 equipos de PCs para los empleados del banco, para que tuvieran una PC. Pero todo eso era todo un proceso. O sea, porque para eso fui contratado, tratando de llevar un tema de calidad. O sea, que todo tuviera un procedimiento, un proceso, que todo estuviera certificado, que todo estuviera avalado. Viene la compra de Cremi, de Banca Cremi. Banca Cremi. Entonces se hace la fusión y se hace Banco Unión. No sé si recuerdas de Banco Unión. Claro. Entonces todo el tema de la fusión fue otro tema. Pero curiosamente, cuando esos temas pues son padres, aprendí muchas cosas, pero lo más impactante fue cuando viene el problema de Cabal Peniche, pues específicamente fue con Salinas de Gortari, ¿sí? Y o sea, expropian el banco, y entonces pues somos llamados todos y nos dicen, bueno, ya hicieron la fusión, ahora queremos la fisión. Hay que volver a separar el Banco Unión de Banca Cremi porque son 2 bancos distintos y se van a tratar de diferente manera. Entonces, otro proceso más, ¿no? De ahí salí, a final de cuentas, pues era una liquidación de banco, o sea, pues salgo del banco, y entonces, pero me toca en un mal momento, la crisis del 95. Entonces, pues salgo del banco, me liquidan, y bueno, pues yo ahí la voy pastoreando, pero pues me gustaban los temas de calidad y demás. Entonces tenía yo unos amigos que tenían un despacho de capacitación para temas de productividad y de recurso humano y demás. Entonces le metieron el tema de calidad y yo daba los cursos de calidad. Okay. Y así estuve pues
campechaneándomela como consultor y como profesor, hasta el 96 que entro a Johnson Controls. Ahí fue muy curioso porque me ofrecían el puesto de ventas y yo lo que nunca había hecho en mi vida era vender. Bueno, sí, en el negocio, pero era distinto, ¿no? Y entonces ve el currículum también el gerente de operaciones y dice, no, es que yo lo quiero también en operaciones. Entonces, como no se ponían de acuerdo y me querían los dos y yo lo que quería era trabajo, en las mañanas iba yo a operaciones, o sea, a ver cómo se hacían los edificios inteligentes, y en las tardes estaba yo con los de ventas viendo cómo se vendía. Y al final de cuentas me quedé en ventas. Me gustó más el tema de ventas. Y el primer proyecto que vendí fue un proyecto en Cuernavaca de una empresa francesa, que fue mi primer impacto en el tema de seguridad, ya con el tema de hablar con alguien de seguridad, porque normalmente en esos tiempos la seguridad era un lujo, no era una necesidad. Sí. El que tenía seguridad era por lujo, pero en este caso era una planta manufacturera que manufacturaba cosas muy específicas y querían seguridad. Entonces llega una empresa de ingeniería muy importante, neoyorquina, les hace el proyecto de seguridad, lo concursan, lo gano, y digo lo gano porque pues, a mí en Johnson le llegó, llegó este concurso, dénselo al nuevo, a Javier. Yo sé Javier. Lo gano, y cuando llego yo a la planta y me presentan al director de seguridad que acababa de llegar de Francia, pues era un hijo de mexicanos, nacido en Alemania, que vivía en Francia. Ups. Y director de seguridad. Y me dijo, mira, todo está muy bien, todo me parece muy bien, pero cuando programes todo, porque ya era electrónico, mucho de lo que estábamos poniendo, y era de seguridad, ahí sí vendí pura seguridad. Había esclusas blindadas y unipersonales y todo el rollo, ¿no? Me dice, lo único que te digo es, tú déjalo entrar, pero que no salga. Y dices, ay, bueno. ¿De qué se trata, no? pero eso fue de mis primeras experiencias, ¿no? Okay. Con seguridad. De ahí me mandan también a otro proyecto así como que, pues que lo haga Javier. Y resulta que fue el proyecto más interesante que he hecho en mi vida. O sea, a la fecha sigo pensando que fue el mejor proyecto. Allí fue un proyecto que era integral. Integraba yo control de acceso, detección de humos de incendio, extinción de incendio, salas de juntas y conferencias, conmutadores, wow. Pero te estoy hablando de hace 25 años, ¿sí? O sea, era un mundo muy distinto. Había y además la tecnología no era lo que es hoy en día. No, ¿sí? nada que ver. Era otro mundo. En ese momento hablar de un CCTV había que saber de CCTV para poder armarlo. Hoy en día son conectar cables y ahí va. Tu teléfono, ¿no? Pero no, fue un proyecto complejo, pero además, curiosamente, ahí, por ejemplo, trabajé con Xochitl Gálvez. Ella tiene una empresa de consultoría que es High Tech Services, y en ese cliente en específico, que era un cliente muy importante, quería un edificio de primer mundo. Okay. Entonces, estaban los mejores eléctricos, los mejores de aire acondicionado, los mejores de telecomunicaciones, los mejores de automatización y seguridad. O sea, eran los mejores en la mesa diseñando. Y en eso me ponen en la mesa a un boina verde americano. Pocho, o sea, hablaba. Y yo, cuate, que pues es el que diseñó todo el tema de seguridad, hizo un análisis de riesgo y eso es lo que hay que hacer. Entonces, pues me puse a trabajar con él. Puedo decir su nombre tranquilamente porque ya no está en México hace muchos años, pero de ahí fue cuando yo conocí por primera vez temas de ASIS con Richard Wright. No sé si alguna vez lo hayas. Richard Wright y yo nos pusimos a trabajar junto con todos los demás ingenieros y diseñamos un proyecto padrísimo. ¿90s? Estoy hablando del año 96, 97, cuando se estaba diseñando. Luego lo concursaron, ¿sí? Y lo gané. O sea, ya como la obra, como tal. Y curiosamente, ese proyecto también fue tan integral que después ganamos la operación y el mantenimiento. Y durante muchos años... Súper contrato ahí, ¿no? Sí. O sea, pero en todos los sentidos, porque te digo, integrar... Pues la bóveda del patrón, había que integrarla en el tema de seguridad, y el archivo era de esos archivos que corren,
pero hace 25 años era el primer archivo que venía de esos a México. O sea, de veras fue un proyecto muy, 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 muy padre. Aprendí muchísimas cosas, se controlaba todo en la oficina, desde la iluminación. O sea, tú como usuario de la oficina no podías prender o apagar las luces. Llegabas, te detectaba, prendía la luz, pero además tenía un sensor de iluminación, entonces abría la persiana y de acuerdo al sol que había afuera, la mantenía abierta y adentro te dimeaba para que no hubiera más ni menos luz. O sea, tú siempre estabas al mismo nivel de luz. Wow. Padrísimo, o sea, temas de primer mundo. De veras, sí, de primer mundo, ¿sí? Gano ese concurso y voy vendiendo. O sea, la verdad es que en Johnson hice muchísimos edificios, o sea, Torre Esmeralda 1, Torre Esmeralda 2, Torre del Bosque, las plazas Outlet de Lerma, Punta Langosta en Cozumel, la isla en Acapulco. O sea, hice infinidad de proyectos ahí, me fue muy bien en Johnson Controls, y cuando decido, o sea, y aprendí mucho. O sea, hice hospitales, o sea, parece mentira, pero cuando ves que uno sabe de muchas cosas, pues sí sé de muchas cosas, pero no soy experto en ellas, ¿sí? Pero en ese camino, pues he conocido gente de aire acondicionado, expertos, gente de iluminación, experta, gente de análisis térmico de los vidrios. Entonces, cuando es un conjunto de muchas cosas, pues aprendes y te enriquece muchísimo, ¿sí? Entonces, cuando hoy en día me preguntan de un proyecto y llego y veo los planes, digo, ¿pero ya previste esto? No, es que eso no lo vimos. No, pues, entonces también hay que verlo porque eso te mata a la gente y, o sea, entra en muchos aspectos, ¿no? Ingeniero al fin, ¿no? Sí, pero desde un punto de vista generalista. Sí, o sea, te lleva a muchas cosas. El tema, por ejemplo, de las armónicas, pues suena raro, pero si tú pones balastros electrónicos en tu iluminación y no está calculado ese balastro específico, porque es por marcas, ¿sí? En tu sistema, bueno, regresa armónicas al CFE y CFE te cobra una multa que tú ni enterado estás que te la está cobrando porque le estás regresando armónicas al CFE. Entonces, pues, ¿cuál ahorro de energía con tus balastros electrónicos? Y te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, es un proceso de veras muy interesante, de que cuando llegas al nivel de máximo de tu contrato con CFE, entonces el sistema apagaba una fuente de ornato que no valía la pena que estuviera prendido. Entonces apaga ese motor y entonces empieza a regular, pero todo es un sistema de automatización. Cuando hablas de un edificio inteligente, es cuando puedes tener un sistema que va aprendiendo poco a poco de lo que vas viviendo día a día. Okay. Ahora, como te dije, he hecho muchos proyectos en mi vida, pero cada proyecto es diferente. Independientemente de que hasta sea el mismo cliente, quiero 2,000 sucursales en bancos, también les vendí proyectos a bancos, ¿sí? Son 2,000 sucursales, pues sí, pero cada sucursal es diferente y tiene diferentes riesgos. Y cuando yo les hablaba de eso me decía, ¿pero a ti qué? Pues tú vendes las cámaras y ya. No, o sea, perdón, pero no tiene que ser así. Yo soy mucho más de, no nada más por qué, sino para qué lo quieres. O sea, ¿qué te va a ayudar? Y si no te va a ayudar, pues ¿para qué lo pones, no? En ocasiones la seguridad pasa a ser hasta un freno de la productividad, y cuando estuve en la manufactura, pues lo primordial era la operación, o sea, que el producto, que saliera el producto, ¿sí? Pero no nada más es la operación, es el retorno de la operación en caso de una emergencia. Entonces hay que ver todos esos temas. Continuidad de negocio. La verdad, sí. Entonces, de ahí te digo, la verdad es que también en Johnson aprendí muchísimo. Abrí yo como gerente, luego me dieron el área de Occidente, entonces abrí oficina en Guadalajara, intentando irme a vivir allá porque mi esposa es de Guadalajara. Por cierto, yo me casé en el 96, en el 97, cuando recién estaba yo entrando a Johnson. Entonces voy a cumplir 25 años de casados en cualquiera de estos días. Y tratando de irme a Guadalajara, pues abrí oficina en Guadalajara, pero pues las ventas no daban como para que hubiera un gerente allá. Me fui a Tijuana y también abrí oficina en Tijuana. Bien padre. Después de ahí, haciendo mi chamba, me conocen los de Telefónica y me jalan porque ellos tenían una empresa como Grupo Telefónica que les hacía la seguridad internamente en Telefónica. Entonces, me jalan. Fui el primer empleado en TIS, Telefónica Ingeniería de Seguridad, en México, y empiezo a trabajar con Grupo Telefónica, pero pues yo venía de hijo de españoles, yo sabía quién era Telefónica, pero
todavía no compraban ni Pegaso, cuando estamos hablando de eso, Ok. de Telefónica. Entonces, yo llegaba con mis clientes de toda la vida y me, ya no estoy en Johnson. ¿Y ahora en dónde estás? Telefónica. Y decía, ¿y quién es Telefónica? O sea, según yo era muy, muy fácil. No fue fácil porque pues, hoy en día todo el mundo sabe quién es Telefónica. Pero en aquel entonces no. Entonces, ¿y qué hace Telefónica, que es de telefonía, vendiendo seguridad? O sea, no tenía mucha explicación. Fue un tema que fue un frentazo para mí, porque la verdad es que de vivir muy a gusto, John Johnson, empezaban las cuotas en octubre, y yo en noviembre ya tenía mi cuota del año que viene vendida. O sea, realmente la tenía papita porque la llevaba yo ya muy trabajada, ¿sí? Pero aquí no, o sea, aquí pasó los primeros 6 meses y nada, Dices, no "Ups". vendía yo nada, ¿no? El caso es que pues empezó a moverse la cosa, empezamos a vender. Ahí aprendí muchísimas cosas de los españoles, porque el tema del terrorismo para ellos es importante, pero pues nosotros en México no estábamos acostumbrados a ello, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían, es que en tal parte de aquí de Torre Telefónica tienes que poner un túnel de rayos X para ver qué vienen los paquetes, y todo el mundo, aquí los que estábamos en México, decían, como, ¿para qué, no? Eso no viene al caso, es en el aeropuerto, pero aquí Claro. qué, ¿no? Pero no, o sea, fui aprendiendo de la cultura de la seguridad desde España para acá, y también fue un tema muy interesante. Ahí trabajé para BBVA en temas de bóvedas, en temas cuando estaba Marcelo Ebrard, puso una restricción muy fuerte de cuando tenías que cumplir con CEPROBAM, con las grabaciones de video, y eso no cualquier fabricante. Aprovecho el tema para decirles a los que me tengan que escuchar, jóvenes, llévenla bien con los fabricantes y con los distribuidores mayoristas, porque la verdad es que ellos son un abanico de muchísimas cosas. O sea, hay muchos productos en el mercado, muchísimos, todos buenos, porque no conozco un producto malo en tecnología, en seguridad. Hay malas instalaciones y malos mantenimientos, pero el producto como tal no conozco uno malo, y siempre hay algo que te pueden ofrecer nuevo y diferente. Entonces, llévenla bien con ellos, y cuando digo llévenla bien con ellos es, si haces un trabajo profesional y no eres simplemente un pasaproyectos, ¿sí? Ellos te respetan, ellos te ayudan, te apoyan. Yo tengo muchas alianzas estratégicas por medio de fabricantes y distribuidores mayoristas, y muchas recomendaciones con clientes míos son por ellos. Entonces, realmente los recomiendo, llévenla bien, y el llévenla bien no es porque le hagan la barba, No. Una buena relación. Es llevar la ética, el profesionalismo, que sepan quién eres, no nada más dónde trabajas, porque tiene mucho que ver en dónde trabajas, sino quién eres. De Telefónica me voy a Human Factor, y era otro mundo, porque Human Factor era una empresa familiar. Yo venía del mundo corporativo, Sí. de grandes empresas, y el reto ahí era hacer de Human Factor una empresa más corporativa, por una parte, y dos, hacerla más integral. ¿Por qué? Porque ellos nada más veían temas de control de acceso y tiempo y asistencia. Entonces, pues no es fácil empezar con eso, y menos con una empresa familiar, porque además yo pensé que iba a ser más fácil, pero no. O sea, al final de cuentas el dueño es el dueño, y llegaba yo con el de finanzas y le decía, oye, ¿pero por qué esto? Pues porque el dueño lo dijo. Entonces, Sí, otra pues, ni política. modo, ¿no? Al poco tiempo me buscan y ahí también hice proyectos importantes en Human, a final de cuentas, pero te digo, más enfocado hacia el tema de tiempo y asistencia. Y entonces, pues ya mis clientes de edificios, pues eso no lo necesitaban, ¿no? O sea, porque además en los edificios hay varios tipos de edificios, pero cuando son corporativos vendes un montón de cosas, como te platiqué de mi primer proyecto. Pero cuando es de renta, pues es lo menos posible, pero que sea un edificio inteligente y que sea seguro, ¿sí? Entonces, hay que irle sabiendo a este tema, ¿no? Cuando paso a Human, te digo, pues mis clientes de toda la vida, pues, ¿Dónde andas? Eso que vendes no me sirve, no me interesa. Y bueno, fue otro mercado, fue abrir otras puertas. Ahí se desarrollaba software, que ahí es donde empecé con los temas de desarrollo de software. Y hacíamos proyectos a la medida para los clientes en específico de varias cosas. Desarrollamos proyectos muy padres, que a lo mejor no se han llevado a cabo, pero por ejemplo el tema de la cartilla militar, que sea en papel todavía, pues no.
Sin Ya no embargo, es funcional. pero sin embargo, te estoy hablando en el 2006, 2007, ya se estaba hablando con Sedena de cómo hacer un proyecto para darte la cartilla de otra manera, ¿no? Muy padre. La verdad es que las experiencias que he tenido han sido grandes aprendizajes y he conocido a grandes amigos, he tenido grandes jefes, he tenido grandes compañeros de trabajo. De ahí de Human me voy a Schneider Electric, otro mundo. Ellos trabajan con energía, a final de cuentas. Franceses, y hacen tableros de distribución, subestaciones y todo eso. Y pues ellos compran Pelco, la marca Pelco, y TAC, y me jalan a mí como director de comercial para Building, que eran los edificios que llevaban la automatización y la seguridad, ¿no? Entonces, entro a Schneider, pero es otro mundo también, porque ahí yo era así como, éramos 7,000 empleados, y yo con mi equipo trabajábamos los low voltage, o sea, los de bajo voltaje, porque pues nosotros trabajamos con 12 o 14 volts, y ellos hablaban de miles de volts, ¿no? Pero sin embargo hicimos también proyectos muy padres. El de Estadio de las Chivas lo hicimos en Schneider, y ahí se juntó la parte eléctrica con la parte de seguridad. Fue un proyecto padrísimo, y además el estadio pues, es conocido por todo el mundo, ¿no? Sí. Pues te estoy tratando de resumir muchos de los proyectos, pero irme así en línea. Se hizo el Hospital de Marina, o sea, se hicieron muchos proyectos importantes también en Schneider, y termina un día nuestra relación. O sea, la verdad es que es la primera vez que me quedé sin chamba, pero antes de eso fue cuando me invitaron a mí a ser presidente de América, por medio de Schneider. O sea, América es una asociación de la industria de la construcción, que son eléctricos prácticamente. Ahí se ven temas de hidráulicos, eléctricos y de aire acondicionado, pero la parte de especiales, que era lo que yo veía en la obra, casi nadie la manejaba. Entonces me oye hablar a mí el que iba a ir de presidente, y me dice, pues vente de vicepresidente conmigo en la parte de especiales. Y de ahí me cambió muchas cosas en la vida. Porque ya empezando a ver temas gremiales y de ver que tenías convocatoria, o sea, llamabas y te atendían, ¿no? Me pongo mi propia empresa porque me sale todo ese gremio del de Americ. Cuando salgo de Schneider me dice, pero ¿para qué sigues de empleado cuando puedes ser tu propio patrón? No, empecé con NTI, Nuevas Tecnologías de Identificación y demás, y ahí hice un proyecto padrísimo para la Policía Federal. Tan padre que en algún momento llegué a estar en la oficina de Mondragón con él revisando el proyecto. O sea, realmente, y fue un proyecto muy bueno, muy padre, muy interesante. Se desarrolló tecnología en todos los sentidos, y de ahí tuvimos un problema entre socios, cosa que tampoco nunca había tenido, porque no había tenido yo mi empresa, pero tuvimos un problema entre socios. Se murió la gallina de los huevos de oro. De hecho, dejamos a la Policía Federal sin sistema, porque no nos poníamos de acuerdo. Y entonces me voy a SECOM, y pues ya por mi cuenta, con mis cosas por delante. Entonces, hay muchos amigos a los que les atiendo proyectos personales, de sus casas, las casas de sus jefes. O sea, el tema es la confianza. En todo esto se maneja mucho la confianza. Y el tema de la confianza es ser honesto, ser honrado, ser ético, no cobrar más de lo que debes de cobrar. Sí cobrar, porque todos comemos de ahí. Pero de ahí me ha llevado a que muchos de mis amigos y clientes me han dicho, todos son mis amigos, porque mis clientes se vuelven mis amigos. Casi todos son amigos míos hasta la fecha. Entonces, pues digo, estoy tratando de resumirte 30 años. Nada fácil en una hora, ¿no? Así es, pero la verdad es que he tenido también mis tragos amargos en este camino. El tema de los socios fue horrible. En 15 días bajé como 8 kilos del broncón que traíamos. Pero bueno, todo. Aprendizaje. En la vida soy ingeniero, y en la vida hay subidas y bajadas. Entonces, son senoides, y vámonos adelante. Lo que sigue, porque lo único que hay que hacer es no bajarse del carrito. Pues de verdad que muy interesante, mi querido Javier. De verdad, gracias por compartirnos tu experiencia de vida, tu propia formación,
A mí me consta, hemos llegado a trabajar juntos en algunos proyectos y sabemos que si hay alguien que es honesto, eres tú. Entonces, gracias. Esperemos contar no nada más con tu amistad, sino también como socios de negocio. Claro que sí. Se nos termina el tiempo. De verdad te agradezco mucho, mucho el que hayas estado aquí con nosotros. Si en algún momento decís, oye, Víctor, tengo un tema que me gustaría al sector de seguridad privada exponerlo, aquí están las puertas abiertas para ti y para todos, ¿no? Muchas gracias. Te lo voy a tomar la palabra porque traigo proyectos muy interesantes de lo que es ahora el Big Data, si quieres llamarlo así, y de aplicaciones muy interesantes que les pueden servir mucho, no nada más para el control de cosas, sino para la productividad. Entonces, la suma de todo es dinero, y si yo le puedo ofrecer a alguien algo que le va a dejar dinero, pues adelante. Es un negocio, entonces, pues esperemos que tú nos das la fecha, venimos aquí, hay yo creo que muchos interesados en saber la nueva tecnología, y más viniendo pues de Javier, ¿no? Que viene desde el principio, del comienzo, y picando piedra en este sector, porque esa es la realidad. Entonces, en el momento en el que tú decidas, serás bienvenido aquí. Muchas gracias, Javier, Víctor. para que tenga la oportunidad ellos de escuchar las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias tecnológicas en materia de seguridad, Sí, ¿no? vienen muchas cosas nuevas. Pues aquí te esperamos. Mi querido Javier, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Me da muchísimo gusto poder platicarles un poco de mi vida. Pues gracias por compartirla, esa historia de vida. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que los lunes y miércoles son de entrevista. Y bueno, pues aquí vamos a seguir recibiendo a nuestros grandes líderes, a personas que están y continúan haciendo historia en nuestro país, que hace 20 años no nos imaginábamos lo que estábamos o pudiéramos estar viviendo el día de hoy. Por favor, cuídese, que tenga un excelente día, maneje con cuidado, no baje la guardia, recuerde que todavía tenemos infecciones, entonces la seguridad comienza por nosotros mismos, y recuerda que en seguridad no hay segundas oportunidades. Javier, nuevamente muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Gracias por escucharnos, gracias.